bienvenidas y bienvenidos todos a Mini Reports. Todas las miradas apuntan al coronavirus, la enfermedad pandémica del momento, que pone en alerta tanto a la sanidad como a la economía de todos los países del mundo. Pero en el programa de hoy nos centraremos más en la parte económica. Haremos una comparativa de las políticas que se están llevando a cabo tanto en Europa como en Estados Unidos. Para eso contactamos con Sofía Camilleri, que ahora mismo está en directo en Nueva York, Estados Unidos. Camilleri, ¿alguna novedad? Hola Paula, muy buenas a todos. Aquí en Estados Unidos se está descontrolando todo por momentos. La pandemia del coronavirus ha desencadenado con una fuerte crisis económica que crece como una avalancha. Esto está afectando gravemente a las grandes economías. Con Europa convertida en el epicentro de la pandemia y Estados Unidos en emergencia nacional, los gobiernos están apretando el acelerador para limitar el devastador impacto económico de la propagación del coronavirus en las familias, trabajadores y empresas. Como no se sabe por cuánto tiempo se puede prolongar y extender la pandemia, es difícil para las autoridades calcular cuánto dinero pueden inyectar en las economías y qué medidas de emergencia pueden poner en práctica para mitigar sus efectos más inmediatos en los ingresos de las personas. En el caso de Europa, que tiene a Italia, que es el segundo país con mayor número de contagios después de China, y a España, que es el país con mayor número de fallecimientos, se ha decretado aislamiento total en diversos países europeos. También se ha puesto en práctica una batería de medidas de auxilio que incluyen suspender el pago de hipotecas, de impuestos, para aliviar así la presión ejercida sobre las pequeñas empresas y los hogares. En Estados Unidos se han reducido las tasas de interés a casi cero y se ha lanzado un programa de estímulo de 7.000 millones de dólares en un intento por proteger su economía. Más de 7 millones de personas presentaron la petición de ayudas tras haber perdido su trabajo. Otros países, en cambio, están estudiando qué medidas tomar, cómo aplicarlas para enfrentar la crisis, relajando la política fiscal con el objetivo de ayudar a quienes resulten más afectados por la fuerte caída de la actividad económica. Economistas y organismos internacionales han advertido que estamos muy cerca de una posible recesión económica global que puede golpear duramente al empleo. A la decisión de un gran número de países europeos, como es el caso de España, de poner a todo el país en cuarentena, además de una rápida propagación de la enfermedad en el resto de Europa y Estados Unidos, se suma el desplome de precios del petróleo y la montaña rusa de las bolsas, haciendo que muchos expertos consideren que una recesión económica global durante el primer semestre de este año sea casi inminente. Y estas son las novedades hasta hoy. Muchas gracias, Paula. Bien, después de esta intervención continuamos con la segunda noticia. Ya hemos visto que esto es un sálvese quien pueda, y Estados Unidos y Europa quieren vencer al coronavirus. Para esto han preparado una movilización de fondos. Aunque Europa está muy poco unida, se calcula que van a lanzar medidas de un coste de 1,6 billones de euros en liquidez y otros 150.000 millones de euros en medidas fiscales. En Estados Unidos, Trump quiere movilizar $1 billón, lo que equivaldría aproximadamente a 920.000 millones de euros. Gran parte de ese dinero iría directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Los números de Europa distan de los del 2008, cuando entonces acordaron un plan de estímulos de 200.000 millones de euros. Esa cifra que entonces pactaron 28 países es la misma que barajó Pedro Sánchez tan solo para España. Europa se ha centrado en buscar medidas para ayudar a sus compañías, en especial a las pequeñas y medianas, para que no se queden secas y acaben muriéndose. La segunda pata de los planes europeos contiene ayuda para las empresas y autónomos. Pero dada la voracidad del virus con la actividad económica, se espera una nueva ronda de medidas. En Estados Unidos, Trump ha desplegado todo el arsenal del que dispone el Estado para combatir esta pandemia. Queremos ir a lo grande, son las palabras de Trump. La mitad de ese $1 billón sería en 2 masivos envíos de cheque a los ciudadanos, exceptuando algunos con ingresos altos. La propuesta del gobierno es hacer 2 pagos a los ciudadanos estadounidenses para ayudarles con las facturas y activar el consumo. Aunque se habla de un monto medio de $1.000 por cheque, en la carta que se le ha enviado a los congresistas se dice que los pagos serán fijados y nivelados por los ingresos y el tamaño de cada familia.
El plan contempla también destinar 50.000 millones de dólares a la creación de un servicio de préstamos asegurados para la industria de las aerolíneas. Otros 150.000 millones de dólares se destinarían a apoyar a otros sectores como por ejemplo el hotelero. Y el plan prevé dedicar 300.000 millones de dólares a ayudar a esas pequeñas empresas a eludir despidos masivos. Todo esto trata de ayudar a la actividad económica con un plan de préstamos. Conectamos con Daniel García. Sí, hola Paula, muy buenos días, aquí ya te escuchamos desde Londres, que como veis está lloviendo. Bueno, yo os voy a explicar cómo ha ido avanzando la situación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aquí en Europa los contagios van disminuyendo, aunque la situación varía mucho dependiendo de los países. A continuación os muestro una tabla con una comparativa de las medidas implementadas en los distintos países de la Unión Europea desde los primeros 100 casos de COVID-19 confirmados. En Alemania, los eventos fueron suspendidos al pasar 19 días después de que ya se hubieran confirmado 100 casos de COVID-19, mientras que en Francia, Grecia y Hungría los eventos fueron anulados de manera inmediata. Por ejemplo, en Reino Unido, a pesar de haber visto la experiencia en España y en Italia, los colegios se cerraron al pasar 18 días desde que se dieron los primeros 100 casos por COVID-19. También podemos ver en Alemania, los movimientos no esenciales prohibidos se decretaron a los 21 días, mientras que en Austria fueron a los 8 días. En España y en Italia, el cierre de actividades no esenciales fue decretado a los 27 y 32 días respectivamente. En conclusión, demasiado tarde. Otra pregunta que les puede surgir es cuánto tiempo tardaron en implementarse las medidas desde el primer fallecido. A continuación, os muestro otra tabla con datos muy interesantes. Un estudio de la Universidad de Johns Hopkins evidencia que los países europeos fueron tomando decisiones en torno al coronavirus sin coordinación, basándose fundamentalmente en decisiones nacionales y en los casos identificados en su territorio, sin tener en cuenta que el virus no entiende de fronteras, unas fronteras que, además, la mayoría cerraron unilateralmente. A pesar de haber tenido como ejemplo a China y a Corea y de las fuertes recomendaciones de la OMS, la gestión del coronavirus en Europa no se ha hecho de manera correcta. Las decisiones se han tomado tarde y como consecuencia ha muerto mucha más gente de la que debería. Tampoco se han contado con los EPIs adecuados para proteger al personal sanitario, lo que ha provocado muchísimos contagios y bajas entre ellos. Así, Italia fue la primera gran golpeada y la primera que aplicó confinamientos de forma escalonada. Primero varios municipios, luego Lombardía y el 10 de marzo el país entero. Y el cese de actividades no esenciales. ¿Se actuó tarde, eh? España tardó 4 días en seguir el ejemplo de Italia, mientras que otros países, como Francia o Reino Unido, tardaron más. Otros, sin embargo, actuaron con menos fallecidos que España, o sin fallecidos reconocidos, lo cual no quiere decir que no hubiera habido, sino que no se constató hasta entonces que fueran por coronavirus. En Alemania es donde ha habido menos muertes, porque se han tomado decisiones muy rápidas y se ha contado con las medidas de protección para el personal sanitario, así como para los ciudadanos. Este país ha contado con 5.000 UBIs. Podemos decir que el éxito o el fracaso en la gestión del COVID-19 ha dependido de la seriedad con la que cada país lo ha abordado. Así, por ejemplo, algunos que no le dieron mucha importancia ahora se encuentran en una crisis mayor que la del 2008. Si hablamos ahora de Estados Unidos, se han contabilizado un total de 374.329 casos de COVID-19 y 12.064 muertes. Este ha llegado el último, y también de forma más aleatoria. El gobierno federal ha tomado decisiones económicas, como ordenar a la General Motors a fabricar respiradores, pero las que tienen que ver con los confinamientos han sido tomadas escalonadamente por los diferentes estados. El primero en decretar el confinamiento fue California, el 19 de marzo, seguido en Nueva York, al día siguiente. El último ha sido Florida, el 1 de abril. A continuación os muestro una gráfica con la cantidad total acumulada de casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Aquí podemos ver que pese a que Estados Unidos ha sido el último en recibir los contagios, es el que está registrando mayor número de muertes. En cuanto a las consecuencias económicas, Europa se encuentra en una crisis importante, ya que el cierre de actividades no esenciales para evitar los contagios han provocado un parón de la economía y, por consecuencia, ha habido muchos despidos y un aumento del paro.
La mayoría de las empresas han tenido que aplicar ERTEs, es decir, despidos temporales de los trabajadores que se verán remunerados al 70% por el gobierno. En España ya hay contemplados más de 1 millón de ERTEs. Pase lo que pase, el impacto económico en el segundo trimestre de 2020 en Europa y Estados Unidos será severo, pero todavía es posible que la recuperación sea relativamente rápida si el frenazo no dura demasiados meses, lo que requiere una respuesta de política económica, tanto fiscal como monetaria, fuerte y el suficiente liderazgo y coordinación política para frenar el miedo de la ciudadanía. Sí. En conclusión, Europa y Estados Unidos se enfrentan a una difícil y disyuntiva batalla entre parar la actividad económica o frenar la pandemia. Cuanto antes se impongan las medidas severas para frenar la expansión del virus y más drásticas sean, mayor será el impacto económico a corto plazo, pero más rápida puede ser la contención de la pandemia. Esta es una batalla que luchamos todos y debemos poner todos de nuestra parte, porque esta batalla la vamos a ganar juntos.